Hola, hoy vamos a leer Romanos 13. Empezamos. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Y nos saltamos al versículo 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pagan a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, contribuciones. Al que deban respeto, muestren respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. Versículo 8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás, se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Bien, este capítulo empieza hablando del respeto a las autoridades. Debemos saber que las autoridades son puestas por Dios. Dice en el versículo 2 que todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y en el versículo 1 dice que las que existen, es decir, las autoridades, fueron establecidas por Él. Para reforzar esto vamos a leer el libro de Juan, capítulo 19, versículo 10. Es la conversación entre Jesús y Pilato. Pilato le dice: ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y Jesús le responde: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Entonces Jesús mismo está reconociendo que las autoridades son puestas por Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice que Dios quita reyes y pone reyes. Entonces, las autoridades que están establecidas, sean buenas o sean malas, son puestas por Dios. ¿Y por qué debemos someternos? Si actúan injustamente, ¿igual debemos obedecerlos? Vamos a ver. En 1 de Pedro 2:13 dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía. Entonces, es un mandato de Dios que nos sometamos a toda autoridad. Ese es el primer motivo por el que debemos someternos, porque Dios nos lo dice, porque Él nos lo manda. En segundo lugar, debemos someternos porque están puestas para nuestro bien. El versículo 4 de lo que hemos leído en Romanos dice que están al servicio de Dios para nuestro bien. Otro motivo para someternos a las autoridades es que si no lo hacemos recibimos castigo. Sin embargo, la Biblia también nos deja ver que pueden haber algunas situaciones en las que no deberíamos someternos a las autoridades. Y esto lo vamos a leer en Daniel. Daniel capítulo 6, versículos del 6 al 10. Dice: formaron los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron. Lo voy a leer un poco resumido porque es un poco largo. Dice: nosotros convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Versículo 9. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Entonces vemos que aquí Daniel está yendo en contra de la ley que había instituido ese rey.
el rey había firmado un decreto que decía que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el rey, y él lo hizo. Otro pasaje está en Daniel 3, del 9 al 18. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que amaban a Dios, que le obedecían, y les resumo la historia para no leer todos los versículos, los puedan leer tranquilamente en casa. Y nos cuenta que Nabucodonosor había ordenado que quien no se incline ante una estatua de oro que él había creado y la adore, entonces iba a ser arrojado a un horno de fuego. Estos 3 jóvenes, como amaban a Dios, no lo hicieron y luego pues fueron arrojados al horno. Pero antes de esto vamos a leer lo que ellos dijeron. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Esto está en el versículo 16. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Les recomiendo que sigan leyendo esta historia en casa porque es muy linda. Van a ver lo que pasa después, como a pesar de que son lanzados al horno, no se queman. Es muy bonito de leer. Y vemos que Daniel y los 3 jóvenes decidieron desobedecer lo que decía el rey. Pero porque en este caso lo que él decía se iba en contra de algo que Dios había instituido. Y así podemos decir que hay 2 situaciones en las que no deberíamos obedecer las leyes humanas. Una, que si es que la ley nos manda a hacer algo que Dios prohíbe, o que si la ley prohíbe algo que Dios manda. Sí. Si la ley manda a hacer algo que Dios prohíbe, o si la ley prohíbe hacer algo que Dios manda. En estos casos podríamos desobedecer la ley, pues recordemos que aunque las autoridades son puestas por Dios y la Biblia nos dice explícitamente que debemos obedecer a nuestras autoridades, también es necesario recordar que debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Bien, vamos a seguir leyendo el capítulo 13 de Romanos. El título de la segunda parte es la responsabilidad hacia los demás. Y en el primer párrafo nos recuerda los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, pero dice que todo esto se resume en amar al prójimo. En el versículo 10 dice que el amor no perjudica al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, si amamos a las demás personas, no vamos a hacer cosas que les perjudiquen. Lo primero es el amor. Luego nos recuerda que cada vez está más próxima la segunda venida de Jesús. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. El versículo 12, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Dejemos las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías, ni borracheras, ni inmoralidad sexual, ni en libertinaje, ni disensiones, que es lo mismo que riñas o contiendas, ni envidias. Aquí vemos cómo nos enumera una serie de cosas en las que no debemos de participar. Y quiero hacer un hincapié en la parte de inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que incluye la inmoralidad sexual? Esto incluye la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales sin estar casado. El adulterio, que es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu marido o tu mujer. También incluye la masturbación y la homosexualidad. Entonces dice que nos alejemos de todas estas cosas y el capítulo termina diciendo que más bien debemos enfocarnos en agradar a Dios, en hacer las obras de la luz, en seguirle, en obedecer sus mandamientos, en amar al prójimo, todo lo que Jesús nos ha enseñado. Debemos enfocarnos en eso antes que satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hasta aquí llegamos con la lectura de hoy y nos vemos en la próxima. Pero antes quiero enviar un saludo muy grande a mis sobrinitos, Pamelita y Ivancito, que siempre ven mis vídeos, y a mi buena amiga Sori con su hijita Carlita, que tampoco se los pierden. Hasta luego.